segunda invitada esta mañana, porque si alguien tiene que hablar en este país sobre la celeridad o lentitud con la que el gobierno está avanzando en sus planes, más allá de la vacunación, el gobierno le prometió a este país cambios rápidos, cambios directos, cambios notorios en los primeros días de gobierno. Esto se está mirando y recogiendo desde el sector privado, una de las voces privadas que a mí me generan un particular encanto y fascinación, es la voz de Mónica Heller, destacada empresaria de la capital, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito y una de las voces gremiales de mayor respeto del país. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, qué gusto. A ver, empecemos por el principio. Nos ha agarrado la entrevista con una nueva coyuntura, que es una pequeña crisis de gabinete provocada por el presidente de la República. ¿Cómo se lee esta crisis de gabinete desde fuera del gobierno, desde la sociedad civil y desde el empresariado? ¿Es positivo que tan pronto empiecen los cambios? Esto genera inestabilidad, esto genera confianza porque significa que se ajusta pronto y rápido. ¿Cómo lo leen, Mónica? Yo creo que está muy bien. Yo creo que el presidente ha conformado un equipo. Si partes de ese equipo no funcionan, tienen que ser reemplazados de manera inmediata. Mientras más rápido, mejor. Este no es un juicio de valor a las personas, es un juicio de valor a las acciones. Y yo creo que el presidente ha hecho lo correcto. Si alguien no te sirve, si no se ajusta a tu plan, si no es eficiente suficiente, no tiene por qué estar ahí. ¿Hay que hacer otros cambios? ¿Hay algún... No quiero hablar de nombres propios porque es muy feo decir tienen que cambiar a fulano. Quiero hablar de áreas donde se siente que el gobierno tiene patas flojas. Yo creo que sí. Es decir, yo creo que hay que darle un espacio de confianza al gobierno. Es un gobierno nuevo, con un plan enteramente diferente a lo que venía sucediendo en el país. Este es un proceso de ajuste. Yo creo que no se puede ser excesivamente duro en los tiempos porque hay que darle tiempo a que las cosas se den. Habiendo dicho eso, sí creo que es importante medir la temperatura de cada una de las partes y evaluar si está avanzando en la dirección correcta. Yo quisiera ver más acciones en algunos departamentos. En el tema de turismo, por ejemplo, me hubiera gustado ver un plan más definido, más cuajado, más agresivo, dada la coyuntura terrible y dado que es uno de los sectores, una de las industrias más afectadas. Pero como digo, hay cosas que no hemos visto, no conocemos bien, por ejemplo, cuál va a ser la reforma tributaria. Hemos visto chispazos, hemos visto insinuaciones, conversaciones superficiales, pero no hemos visto la reforma tributaria. Entonces creo que juzgar precipitadamente sería un error. Sí creo que hay que tener un ojo afilado, un ojo crítico, pero yo tengo confianza en este gobierno. Yo creo que el planteamiento ha sido el correcto y creo que hay que darle el espacio para que actúe. Yo tengo confianza en que se va a dar. ¿Cómo estás, Mónica? Te saluda Mónica Velázquez. Qué lindo nombre. Una pregunta. Ay, somos tocayas. Hermosísimo. ¿Por qué crees que aún el gobierno no muestra cómo cumplirá la reactivación económica que tanto prometió en campaña? Yo creo que la reactivación pasa por varios frentes. Vamos de menos a más. Por ejemplo, hablemos de la ciudad de Quito. La ciudad de Quito es una de las ciudades más afectadas y de más lenta recuperación. Creo que ha faltado por la autoridad local, creo que no ha hecho nada de lo que tiene que hacer. Tienes una crisis institucional, una ciudad en absoluta cefalía, entonces no hay quien tome las decisiones. Creo que el COE no ha tomado las decisiones adecuadas para la recuperación. Estamos llenos de restricciones. Tienes restricciones de aforo, restricciones de horario, restricciones de la venta de alcohol que viene de antes de la pandemia, restricciones de circulación. Y en todo ese mundo de restricciones no puedes obrar, no puedes actuar y no puedes recuperar la economía. Creo que hay un histórico de malas decisiones que hoy pasan la factura. Tienes unas cargas impositivas que hacen que no seamos competitivos ante el mundo, por lo tanto, no podemos exportar en las cantidades que necesitamos. Tenemos decisiones tomadas en el pasado, por ejemplo, el cierre de casinos. Uno puede creer que estaba bien o que no estaba bien, pero la verdad es que generaban un montón de plazas de trabajo y generaban economía y no las tenemos. Los locales nuevos de entretenimiento que quieren abrir tienen unas lógicas absurdas donde si no hay una preexistencia en esa ubicación, entonces ya no te dan el permiso de funcionamiento para abrir el local. En ese mundo de particularidades, de restricciones, de intereses pequeños acumulados, de concesiones,
El resultado es un Frankenstein nefasto que no permite recuperar rápidamente. En términos de la ciudad de Quito, evidentemente, y en términos de país, pues hay pesos, ¿no? Hay pesos grandes. Hablemos de la ciudad de Quito, Mónica, que enfrenta su propia y particular crisis, mientras el gobierno sí se le puede acusar de que no va lo suficientemente rápido para el gusto de algunos, no se puede negar que está planificando, está organizando y en algunos casos está haciendo y está logrando, como es la vacunación o incluso la atracción de inversión extranjera. Me anticipo en esto, pero en la gira que está haciendo Julio José Prado por Perú, se han levantado ya más de 700 millones de dólares de compromiso de inversión extranjera para el país, una noticia positiva. Por fin pescamos algo de los 16.000 millones que se jugaron del Perú. Hablemos de Quito, Mónica, porque Quito enfrenta su particular crisis. Mientras los políticos juegan al juego de la silla, de ver quién pone el trasero en la silla del alcalde de Quito, la ciudad está jodidamente abandonada. ¿Cómo se recupera una ciudad más allá de la política? Yo creo que aquí hay dos instancias, la inmediata, la urgente y la posterior. En lo inmediato hay que eliminar todas estas restricciones, que primero no cumplen su propósito, no hay data que respalde que todas esas restricciones hayan ayudado en el control de la pandemia, ni que sean buenas desde ningún punto de vista, ni que tengan una lógica y una explicación fundamentada, técnica y vinculante. Hay que eliminar esas restricciones y permitir que la economía se reactive, porque la vocación del sector privado es invertir y es trabajar. El momento que tú le quitas esa cadena, esa camisa de fuerza, el sector privado hará lo que sabe hacer. Y recordemos que 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado, la contribución impositiva viene del sector privado. Entonces, hay que dejarle trabajar, no se le puede pedir que haga todo lo que se le pide, es decir, le exigimos que no despida, le exigimos que pague impuestos, le pedimos impuestos excepcionales, que entre otras ya no son excepcionales porque se ha vuelto un hábito esto del impuesto excepcional único, y ya iríamos por el tercero. Déjenle trabajar al sector privado, déjenle hacer lo que sabe hacer, quítenle la camisa de fuerza y el sector privado saldrá a trabajar. Deberíamos estar hablando de una ciudad que funcione 24 horas al día. ¿Por qué? Porque se puede. ¿Por qué no? A mayor actividad, mayor empleo y mayor contribución impositiva. Ese círculo es clarísimo, no hay quien lo discuta. Y sin embargo no lo permitimos. Tenemos restricciones de horarios de funcionamiento, tenemos restricción de tipos de industria que pueden abrir. Tenemos hoy aforos todavía parcialmente restringidos, que es un absurdo, porque ni hace ni deja hacer. No, o sea, en español criollo es ni chicha ni guanábana. No sirve, no tiene sentido. Libera los aforos, deja que la gente trabaje. Para eso se vacunó a la población. El objetivo del programa agresivo de vacunación era precisamente abrir la economía. Entonces tienen que dejar abrir la economía. El gobierno está muy temeroso, Mónica, el gobierno está muy temeroso de esto último que dices, porque hay países mucho más exitosos y que de forma mucho más temprana alcanzaron la meta de vacunación que hoy tiene el Ecuador, hablamos de Israel, hablamos de Chile, países donde en cuanto se empezaron a liberar las restricciones, se empezaron a complicar los hospitales y la salud pública. Ese es el miedo del gobierno. ¿No te parece que es un miedo con sentido, con algo de lógica y razón? A ver, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que el COVID está para quedarse. Esto es una endemia. De tal manera que tenemos que aprender a vivir con esto. No podemos seguir estando cerrados a nivel de economía y de operación el resto de la vida. Y el COVID no va para ninguna parte. Segundo, la información demuestra que la gente vacunada tiene estados mucho más leves de la enfermedad. Por lo tanto, aún si te enfermas, como cuando te da una gripe o cuando te da cualquier otra enfermedad, en la medida en la que estés vacunado, las estadísticas demuestran que es apenas un porcentaje muy pequeño de la población más vulnerable la que se complica y la que requiere hospitalización. Tercero, hemos tenido 2 años y está probado que las restricciones no merman las actividades donde la gente se contagia. Lo único que hacen es fomentar la ilegalidad. Tú cierras la discoteca y lo que tienes es un after party no regulado. Tú cierras las actividades nocturnas y la gente hace fiestas en sus casas privadas. Entonces, ni estás eliminando los focos de contagio ni estás permitiendo la reactivación de la economía. Entonces, son medidas que hoy carecen de fundamento y que finalmente no logran el propósito y que le cuestan a la economía. En el peor momento de la pandemia, 5.7 millones de ecuatorianos estaban entre el desempleo y el subempleo. Sí, y ese es el gran problema del Ecuador. Hoy creo que los números han mejorado levemente, creo que estamos en 5.2 millones, pero si no reactivas la economía, ¿cómo le das respuesta a esos 5.2 millones de ecuatorianos?
¿Quién paga esas facturas? Porque hay países ricos donde la gente recibe un cheque en un sobre de correo y con eso subsana el problema de la ausencia de trabajo. Pero el Ecuador no es uno de esos países, no estamos en esa situación, entonces o la gente trabaja No, o se muere de hambre. y el Ecuador no está pensando en pagar la factura de esos 5.7 millones de ecuatorianos que no tienen cómo pagar sus cuentas a fin de mes. El Ecuador está pensando cómo pagar la factura del gobierno y del Estado que no tiene cómo pagar sus cuentas a fin de año. Y por eso la reforma tributaria que se está pensando y se está discutiendo va sobre clavarle impuestos a la clase media, aquellos que ganan más de $1.000, que ya son parte de los que tributan en este país, para pedirles una contribución especial. Hay sectores como el correísmo que le están advirtiendo al gobierno que no pasará una reforma como esa, que pasarían una reforma, que es una idea que le agrada al gobierno, donde se gravara a los grandes contribuyentes del país, a las farmacéuticas, a los supermercados, a los que han tenido una buena racha a raíz de la pandemia. ¿Cuál de las dos visiones te agrada más para una reforma tributaria, Mónica? A ver, creo que en este momento sería muchísimo más deseable que esos dineros se reinsertaran a la actividad económica. Yo preferiría que en vez de un nuevo impuesto se le permitiera a esa clase media gastar y recuperar la actividad económica, porque finalmente la actividad económica sí repercute en tributación, tienes un IVA. Entonces yo preferiría que no se hable de impuestos. También preferiría que a nivel de reforma fiscal estuviéramos hablando de todo lo que contribuye a la competitividad. Es decir, yo creo que es muchísimo más importante resolver los problemas de fondo y proyectar al país a una situación de mejor competitividad y mejor productividad y no tapar el parche inminente que de todas maneras se tapa hoy y mañana vuelve a abrirse. Y ese es un ejercicio que hemos hecho varias veces y que como Ecuador ya conocemos. Perfecto. ¿Crees que el gobierno va en esta línea? Las primeras conversaciones que has tenido con el gobierno te dejan ver que quiere ir hacia la reactivación por esta vía que propones, o están pensando en algo distinto? Yo no le envidio al presidente Lasso, debe ser una coyuntura nefasta y han caído las plagas y recibió un país en unas condiciones muy difíciles y creo que uno no puede ser ciego ante el hecho de que todo ha confluido en contra. Creo que la primera decisión que debe tomar el gobierno es la de reducir el gasto público. No creo que es una decisión fácil, creo que tiene muchísimas implicaciones que no se pueden desconocer, entre otras probablemente un mayor desempleo, pero tú no puedes gastar más de lo que ganas, ni en lo privado ni en lo público. Y desafortunadamente la estructura del Estado ecuatoriano es una estructura desproporcionada a su realidad. Hay que reducir el déficit fiscal y para reducir el déficit fiscal tienes que reducir el gasto y tienes que eficientizar el Estado. Probablemente ¿Hay que echar gente a la calle? Yo creo que sí, es penoso, es durísimo, pero tienes que sacarles del Estado e insertarlos en el sector privado. O sea, si en este momento tú hablabas de Perú con 16.000 millones de dólares buscando destino, si el mensaje del Ecuador hoy fuera, vamos a liberar la economía, vamos a recibir esos dineros y te vamos a dar todos los incentivos para que inviertas en el Ecuador y te vamos a permitir ser competitivo y te vamos a permitir ser exitoso en el Ecuador, a cambio de lo cual tú vas a generar una gran cantidad de empleos y vas a contribuir a nuestra economía y vas a tributar. Sería un mensaje infinitamente más productivo que el contrario, es decir, al inversionista, cualquier impuesto castigador le disuade de invertir. Hoy Ecuador está en óptimas condiciones, es un país estable, con un gobierno de derecha, con una moneda dura, en muchísimo mejor estado que sus países vecinos, que Colombia, que Perú, que Chile. Este es el momento idóneo para captar esa inversión peruana, por ejemplo. Pero tienes que mandarle el mensaje apropiado. El inversionista es sensible a los mensajes. El sector privado mide con mucha cautela la estabilidad jurídica, el orden legal, el esquema tributario, porque son los factores de decisión. Entonces, yo creo que este es un momento ideal para hacer una reforma tributaria de fondo, importante, que fomente la inversión nacional y extranjera, porque también te puede pasar al revés, también te puede empezar a pasar que se fuguen los capitales nacionales, no solo que no venga inversión extranjera, sino que empiece a salir inversión del Ecuador. Entonces, creo que es un momento sensible. También creo que hay que hablar de una reforma laboral.
se ha vuelto un tema delicado, ¿no? Cuando tú hablas de flexibilizar la ley laboral, hay quienes Sí, hablan, mala palabra, nadie quiere hablar de eso. claro, que es precarizar, y no va por ahí, pero si no se tienen esas conversaciones y no se hacen los ajustes pertinentes, el Ecuador no podrá salir de este círculo vicioso en el que se encuentra envuelto desde hace varios años. Mónica, durante 14 años vosotros en el sector privado han dicho que el Estado gasta mucha plata, que tiene muchos impuestos encima, que no les dan condiciones y seguridad jurídica para proteger las inversiones que realizan, que las leyes que tenemos en el Ecuador son draconianas. El problema nos lo sabemos todos y como sabemos el problema, sabemos más o menos la receta. Si hay mucho gasto público, pues hay que reducir gasto público. No hay que ser un genio ni Paul Krugman para saber qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué no se hace? Es la pregunta. Yo creo que primero es una gran decisión social, no es fácil tomar esa decisión, no es agradable, nadie quiere generar un despido enorme. Indudablemente es una decisión que si uno la puede evitar, la va a querer evitar. Creo que también hay un tema de reacción popular. Colombia mostró reacciones violentas después de una propuesta de reforma tributaria. Creo que eso le ha dejado asustada a la zona y a los líderes. Nadie quiere una revuelta popular. Y creo que ese miedo, esa aprensión a las manifestaciones, a la toma de calles, a que se incendien llantas, a que se paralice la ciudad y el país, en ciertas ocasiones inhibe la toma de decisiones difíciles. Y es desafortunado que ciertos sectores de la ciudad amenacen con que esa va a ser la reacción cuando se tomen las medidas. Y desafortunadamente esa es la naturaleza de los equilibrios. Bueno, ahí está mi buen amigo Leonidas Issa, que hoy además prevé salir a la calle. Mónica Heller, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por darnos algunas claves que pueden reactivar el sector y la economía nacional. Siempre un gusto. Un abrazo. Escucharon ustedes a Mónica Heller, es parte de la Cámara de Comercio de Quito.